Hoy aquí tenemos el unboxing de este candado, un TCA Travel Blue, sí, muy útil para los lockers o para las maletas en el viaje. Y vamos a proceder a abrirlo, así que aquí vamos. Tiene su lengüetita, ¿sí? Presionamos y ya lo podemos levantar aquí. Y listo, aquí lo tenemos. Normalmente parece que la combinación, ¿sí? Para poder abrirlo por default se siente bien, el peso metálico aquí es en 000, ¿sí? Para poder abrirlo es la posición que viene por default y se abre. Aquí va, cerramos, cambiamos su combinación y ahí está. Bueno, trae su política de garantía de 36 meses incluidas, ¿sí? Es global. Y como podemos aquí apreciar, por abajo del candado viene su llave especial TCA 007 para cuando pase alguna revisión en un aeropuerto oficial. Ellos tienen la llave especial, lo abren sin que sepan la combinación, metiendo la llave especial y ya pueden abrir y ver la valija, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo cambiar la combinación, ¿sí? Ahorita está en 000 por default de fábrica, entonces vamos a poner una combinación, la que nosotros queramos, por ejemplo. Bueno, primero hay que notar aquí que viene esta ranurita, ¿sí? Entonces nosotros levantamos y vemos ese pequeño, ¿sí? Filo de metal que entra por la ranura para cerrarlo. Entonces está la otra ranura, esta ranura lo metemos aquí, ¿sí? Luego puchamos, ahí yo ya puché, luego giramos otra vez hacia acá, hacia donde están los números, y ahora sí, hasta ahí se queda, no se mueve lo que es el ganchito. Vamos a cambiar, digamos, a 8, a los 3 8, bueno, al 881, 889, perdón, 881, ahí va. Ahora sí, entonces nos regresamos a la posición, ¿sí? Sube automáticamente, ahí tiene un resortito, ¿sí? Ahí está. Cambiamos el 881, ¿sí? Y ya no sale, ¿sale? Lo volveré a hacer de nuevo. Entonces ahora voy a poner el 111, ¿sí? Vamos al 881. Vamos a poner entonces bueno, ya abre, ¿sí? Nuevamente lo voy a meter aquí en la ranurita, ¿sí? Vamos a hacerlo. Mete ahí la ranurita, la lengüetita, presiono, ¿sí? Ahí presiono, giro nuevamente hacia acá donde están los números, ¿sí? Y ponemos la nueva combinación. Vamos a poner ahora el 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Entonces giro nuevamente. Cuando giro el resorte me lo bota, ¿sí? Sale y ya quedó programado. Okay. Está muy sencillo, muy fácil. De todos modos, cualquier duda que tengas aquí en este video, ponlo en tus comentarios y estoy a tus órdenes. Hasta la próxima. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que dale like, pregunta, comenta y hasta la próxima.